Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para desarrollarles, ampliarles, hacerles ver algún entresijo de la actualidad del día, y para que luego, entre comentarios que se van a caracterizar, y así lo adelanto, por la valentía y el rigor, ofrecerles opiniones que se expresan como es ley en esta casa, en libertad. Si es que cada uno va a decir lo que él va a tener que luego aguantarla, porque aquí vienes y dices no sé qué y claro, pero no es problema. Tenemos gente lo suficientemente cualificada como para hacer comentarios que si acaso despierten puntos de vista en ustedes, que es lo que nos gusta. Bueno, doy la bienvenida a nuestro primer invitado hoy, don Adolfo Albistur, que ya se encuentra aquí conmigo, a propósito de mejorando tu vida. Ya viene como, como si fuera un portero de fútbol. Por si lanzan un penalti, estar preparado. Bueno, ¿cuánta gente debe haber que se levanta y se ennegrece el alma porque pues la artrosis no le deja hacer según qué movimientos con las manos? Y sí, no podemos arreglar eso de forma, ya nos gustaría, ¿no? Claro, curarlo. Pero sí podemos curar el dolor. Podemos hacerlo. Fíjate que hoy te voy a hablar de una enfermedad, se llama los nódulos de Heberden. Heberden es de los años 1800, un médico que fue el que estudió la artrosis de las manos, ¿no? Estos nódulos son los que aparecen, mucha gente dirá, es verdad, a mí me apareció así, son los que aparecen en las falanges, cerca de las uñas, ¿no? Es como unos bultitos, son muy dolorosos, y ese es el inicio de la artrosis de manos. Ese pequeño dolor que tienes en un bultito que te sale cerquita de la uña, ¿no? Bueno, a partir de ahí se empieza a desarrollar, ¿no? Entonces, cuando empieza ahí, es cuando tenemos que ya empezar a atacarlo. Es verdad que luego con el tiempo va doliendo menos ese bultito, pero entonces es lo que ya quiere decir que ya va el proceso. Es decir, ya empieza a retorcerse los dedos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacer ante esa situación? Tanto si te duele mucho, porque tienes una artrosis ya con mucho dolor, como hay gente que le duele menos, pero le va a doler, esto al final va a doler, porque al final un hueso va a chocar con el otro y va a pinzar el nervio y va a doler. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar el tratamiento, y el tratamiento más eficaz es el de estos guantes, pero no lo digo yo, lo dicen los reumatólogos, porque hace lo que realmente conviene en una artrosis. Estamos hablando primero ponernos lo que es el baño de parafina sustituido por esta. Hace lo que hacen las grandes técnicas de arreglar el dolor en esto de una manera más práctica. Muy práctica. Primero nos ponemos este guantecito que tiene una crema analgésica antiinflamatoria, nos colocamos el guante, le damos a 2 botones y empieza el tratamiento. Alta frecuencia y onda corta, es decir, diferentes frecuencias de onda para que actúen positivamente dentro del cartílago. Y luego tenemos la vibración, el masaje, el calor, todo esto va a hacer que nuestras manos en 20 minutos empiecen a estar mucho mejor, y que cuando nos lo quitemos podamos hacer cosas que normalmente a veces nos cuesta más hacer, desde echarte un botón, a lo mejor la manilla del reloj, cosas muy complicadas para una enferma de artrosis. Con lo cual, un frasquito, abrir una persiana, con lo cual, de esta manera vamos a pasar un día agradable, porque de lo que se trata es de eso. No vamos a curar la artrosis, pero se trata de que vivamos de manera normal. ¿Recuperarán algunos movimientos? Claro, recuperas movimientos, te sientes mucho mejor porque al no dolerte puedes mover. Esa parte psicológica que también afecta a la gente, porque claro, cuando tú vas a coger algo y te duele y lo haces mal, o incluso te ves las manos retorcidas, por ejemplo, el caso de las mujeres, pues evidentemente vamos a irlo sufragando de alguna manera. Así que os invito realmente a que los probemos, lo más importante es que lo probemos y veamos qué tal nos van. Me he quedado asombrado porque he leído recientemente que el 50% de las bajas laborales por incapacidad laboral son relacionadas con la artrosis. Es verdad, es muy incapacitante, y es uno de los lastres que se tiene en el tema de las bajas laborales. Bueno, interesados, ¿cómo podéis haceros con unos guantes Nanotec? Bien, pues estamos súper contentos de que nos llaméis, porque os vamos a dar la información, porque vais a encontrar al otro lado del teléfono gente muy agradable que os va a explicar que además, si estáis en Madrid, os lo vamos a llevar para que los probéis, es decir, vais a tener ventajas. Ventaja también económica, 30% de descuento por ser del Toro Televisión, por ser espectador. Y os regalamos el tensiómetro que habla, que te dice cómo estás, que te lo colocas y habla y te dice, pues estás bien, estás regular, te dice la tensión que tienes. Esto gratis, 30% de descuento. Hay un teléfono que es gratuito, 900-730-122. Llamad ahora porque así sabemos que sois vosotros y vais a tener todas estas ventajas. Oye, cuando lleváis los guantes a alguno de los que os los piden en Madrid para explicarle cómo se cargan y cómo funcionan y todo esto,
¿No llamaréis al timbre con el guante puesto? ¿No? Se podría. Se podría, pero no. Bueno, siempre con buen humor, porque cuando uno trae soluciones, claro, pues parece que la vida se pone más de cara. Don Adolfo Albistur, un placer enorme. Gracias por venir, Javier, y gracias por contarnos los secretillos en torno a las soluciones que podemos dar a esas personas que sufren por la artrosis. Faltaría más. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, les quiero hablar de la borrasca, luego les tengo que hablar de un huracán en Florida y tal, pero oiga, es que en Galicia hay una borrasca llamada Kirk, como Douglas. El Kirk de ahora resulta que está desbordando ríos, que hay vientos muy fuertes, 150 kilómetros por hora, es mucha ventolera, ¿eh? Hay 23.000 vecinos que se han quedado sin luz en Galicia. Bueno, y a mí me parecía obligado mostrarles nuestra solidaridad, nuestra preocupación, que anden con cuidado, que no sean imprudentes y desde luego pues que busquen refugio todos aquellos que tengan viviendas que pueden llevar a un riesgo para quien esté en ellas en estas circunstancias. Ya sé que de repente pues vuelan los techos y hay institutos de educación que se quedan a dos velas. Bueno, pues si no hay heridos, no pasa nada más grave. Si hay que hacer un esfuerzo y reducir la actividad, también se comprende que hay que hacerla en muchas ocasiones. Bueno, y ahora sí, dicho esto y con nuestro abrazo a la gente que sufra la borrasca Kirk, vamos a ver imágenes en directo de lo que tienen sobre sí en la península de la Florida, en Estados Unidos. Hay una un huracán que va del Caribe al Atlántico y va a cruzar a la altura de Tampa. Para los que conozcan la península de la Florida, va a cruzar este huracán al que le han puesto por nombre Milton, ¿verdad? Y que parece que puede ser uno de los peores del siglo. Eso que ven ahí son imágenes en directo de cómo están esperando ya en pocas horas que el huracán toque el suelo de la península y la cruce. Vientos, pues entre 260 y 270 kilómetros. Eso es, un tren de alta velocidad. ¿Qué más les puedo contar? De momento van más de 3 millones de personas que han decidido huir de la zona de impacto, que se ha marchado y que están pues ahora mismo buscando lugares de refugio lejos del estado de la Florida. Esto puede aumentar, puede llegar, dicen las autoridades, a unos 5 millones de personas o cerca de eso. Categoría del huracán, que tienen una numeración, está entre 4 y 5. Impredecible saber cuando contacte con tierra qué velocidad tendrá, porque bueno, ya saben que a los huracanes los alimenta y les da velocidad y les da fuerza el agua sometida a temperaturas altas que van encontrando, en este caso, en el Caribe. Cuando toque suelo de la península de la Florida va a ir bajando en intensidad porque de la tierra nos obtiene ese elemento de gasolina al fuego, nunca mejor dicho, y pues ya luego cuando cruce la península de la Florida entrará en el Atlántico, donde por supuesto pues acabará perdido como uno más. Es tierra de ese tipo de cosas, tienen experiencia, pero no se han visto con algo tan fuerte como el Milton desde hace un siglo. Los que viven cerca de Tampa, que parece que es por dónde, tampoco está claro, porque cuántas veces se ha dicho que iba a cruzar por y luego ha sido de diferente manera. Bueno, ¿cómo será la cosa? Que quiero que escuchen a Joe Biden, el presidente saliente ya de Estados Unidos, fíjense cómo advierte a la gente: márchense, pero no terminen de escucharme, márchense ya, corran, que esto viene muy, muy, muy agresivo y muy peligroso y va a costar vidas humanas. Les pido a todos los que se encuentran en el camino del huracán Milton que escuchen a las autoridades y sigan las instrucciones. Las carreteras están listas y los refugios están abiertos. Si os han dado la orden de evacuación, hacedlo ahora. Ahora, ya deberíais haberlo hecho. Es cuestión de vida o muerte, y no es una hipérbole, es cuestión de vida o muerte. Fíjense, o sea, si es que el mensaje ya infunde miedo, ¿no? Pero bueno, cada uno entiende su obligación, los políticos entienden su obligación de la manera que tal. Es mejor eso que no luego tener que lamentar vidas humanas. Desde luego que sí, en eso no seré yo quien critique a Joe Biden. Bueno, vamos a hablar de Cataluña. En Cataluña siguen pasando cosas, algunas pues
como no le conviene al poder que se hable de Cataluña, parece que allí ahora no pase nada. Llegó el bálsamo Illa y todo lo cura. Pues no, siguen pasando cosas. Y algunas cosas relevantes. Quiero hablar de ellas con don Xavier Rius, que es compañero periodista y que ya se encuentra al otro lado del ordenador, no del hilo telefónico, como se decía antes. Muy buenas tardes, gracias por atendernos, Xavier. Don Xavier, buenas tardes también. Bueno, quiero que escuchemos juntos algo de lo dicho por Salvador Illa, que bueno, le ha faltado ponerse de rodillas. Es que yo lo pido por la mañana, lo pido por la tarde y lo pido por la noche. Por favor, apliquen la ley de amnistía. Se conoce que empieza a tener determinada inquietud por el lado de los indepes. Vamos a escuchar a ella. I he demanat des d'aquest faristol, des de fora d'aquest faristol, al matí, a la tarda i a la nit, que s'apliqui amb diligència, amb agilitat i sense subterfugis la llei que va aprovar el Congrés dels Diputats amb els 19 vots del meu partit també, del seu també i de molts altres d'aquesta cambra. Què més vol que faci? Què més vol que faci? I tant li costa reconèixer la participació de la meva formació política en aquesta qüestió? Bueno, Xavier, ¿qué más quieren que haga? ¿Qué más quieren que haga? ¿No? Ya esto es una cosa de esperpéntica. Sí, lo que pasa es que yo creo que ha habido más cosas esperpénticas, un poco lo que decías tú. Yo creo que a ella no le ha ido mal, ¿eh? También lo que decías tú, es decir, bueno, gobierna, toma decisiones, Puigdemont está ahí embarrancado con la amnistía, o sea que de momento a la chita callando va gobernando, va dando imagen de gobernar. Pero claro, es el primer presidente socialista, pues no sé, ¿no? En 12 o 14 años, bueno, un poco el proceso parece agua pasada. Y luego los de Junts, tengo la sensación, un poco ligando con esto, ¿no? A pesar de eso de la amnistía, los de Junts tienen un poco un ataque de cuernos, ¿no? También por decirlo de alguna manera. Yo creo que el proceso en realidad tuvo más causas psicológicas que políticas. Es una teoría personal, si me permites, y en parte también fue un poco un ataque de cuernos, ¿no? Hasta cierto punto, eso lo sabrás más tú que yo, la burguesía catalana, ¿no? Un poco, estamos aquí, ¿no? O ser cola de león, cabeza de ratón, bueno, tenía que elegir entre eso, ¿no? Pero fíjate que los de Junts están absolutamente descolocados. Hoy Albert Batet, que es el presidente del grupo parlamentario, se quejaba de que, bueno, oiga, que usted ya ha recibido a la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, creo, que es socialista, y no ha recibido a Josep Rull. Pero claro, a Josep Rull lo tiene detrás, es decir, se ven cada día varias veces, seguramente en actos oficiales. Incluso el propio Salvador Illa ha recordado eso. El lunes nos vimos 3 veces, ¿eh? Y además ha revelado que se han visto algún día aquello discretamente en su despacho. Bueno, han pasado de la independencia, de la República Catalana, de no sé cuántas cosas, a eso, a que no recibe a Josep Rull, ¿no? Los de Junts en el fondo quieren que les quieran. Ya. Bueno, de todas maneras, ¿quién te ha visto y quién te ve? No digo lo que suele decirse al final, no sea que alguien confunda la expresión con el empresario ese que favorece a Begoña Gómez, Barrabés. La cosa es que yo todavía me acuerdo de lo que decía sobre la ley de amnistía Salvador Illa y quiero que ustedes también lo hagan. Vamos a escucharle. No se despenalizan conductas que se dieron en 2017, ni se desprotege a España, ni mucho menos. Sigue vigente el delito de rebelión. Las conductas de 2017 tienen tipificación penal. Desórdenes públicos agravados, con sanciones muy importantes, en coherencia y en concordancia con las de nuestro entorno europeo. Y por si a alguien se le ha olvidado, sigue vigente el artículo 155 de la Constitución española. Y ni amnistía, ni nada de eso. Lo repito para que quede claro. Ni amnistía, ni nada de eso. Rius, qué malo es tener memoria, ¿eh? ¡Maldita hemeroteca! ¡Qué malo tener memoria! Ni nada de eso. Y ahora implora, está arrodillado, llora a todas horas del día y de la noche porque no le aplican la ley de amnistía. Tremendo. Sí, lo que pasa es que yo creo que es un alumno aventajado de Pedro Sánchez, si no tampoco no estaría ahí, ¿no? En fin, no vamos a entrar ahora, bueno, si quieres entramos en los sucesivos cambios de opinión que dicen en la Moncloa, ¿no?
O sea que además no es el único, no lo estoy justificando ni mucho menos, ¿no? Pero Pedro Sánchez no sé cuántos y Salvador Illa también, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el apoyo de Junts de que depende de la amnistía y ha embarrancado por vía judicial, yo creo que va un poco para largo, el Supremo ha dicho la suya y está en aquello pendiente, ¿no? Fíjate un poco cómo está todo, ¿no? Los de Esquerra peleándose entre ellos, etcétera, y los de Junts, aquello, sobre todo, ataque de cuernos también, porque la financiación singular la ha pactado Esquerra y tiene el problema de Puigdemont. Cuando Míriam Nogueras, también eso de eso sabrás más tú que yo, pero cuando Míriam Nogueras sale en el Congreso de los Diputados y amenaza con algo, que bueno, lo de siempre, bueno, pues que dejen caer a Pedro Sánchez, a ver qué pasa en unas nuevas elecciones. Pero cuando salen amenazando es básicamente y exclusivamente porque a Puigdemont no le ha beneficiado la amnistía. Incluso hablan a lo mejor del resto y tal. Yo creo que es operación salvar al soldado Puigdemont, como la película de Spielberg. Sí, pero con un beneficiario que es el señor Illa, que no es precisamente el apóstol de la simpatía, sin embargo sí que es el hombre de la suerte. Porque, mira, como ahora es trascendental, como la base electoral del voto que pueda tener algún día Sánchez se la va a aportar Illa desde Cataluña, o buena parte de ella, pues resulta que ya se ha ido de rositas del tema de las mascarillas, lo recordaba Ábalos hace no demasiado tiempo, dice, oye, que aquí yo no soy el único ministro del PSOE que ha tenido problemas con las mascarillas, hay otro que tampoco ha tenido ningún problema, ¿no? Y es verdad. Esto le ha venido bien a ella para limpiar todos los problemas. Recuerda todas las empresas próximas a la Roca del Vallés, que es donde él fue 11 años alcalde, como un tío que vendía ginebras en China de repente recibía un contrato megamillonario del Ministerio de Sanidad. Recuerdo uno que hacía yesos, en fin, ya se me escapa algún detalle, ¿verdad? Pero, hombre, eso también merecía ser investigado. Que la Generalitat la denunció y retiró la denuncia y eran 35 millones. Estaba domiciliada creo en Vilafranca del Penedès, ¿no? También nunca más se supo de eso, ¿eh? Los Mossos, ya digo, la Generalitat puso la denuncia, al cabo de 3 días la retiró. O sea, pero bueno, lo que dices. Lo que pasa es que yo creo que ella da la sensación, después de haber estado aquí, que si las pancartas, que si la DUI, que si no sé qué, bueno, al menos no hace ruido, lo cual en cierta manera le consolida, ¿no? Porque el proceso, en este debate de política general, ¿de qué se ha hablado? Bueno, pues el objetivo de ella, construir 5.000 viviendas, lo veo muy difícil. O sea, incluso el representante de los comunes ha recordado que el Incasòl, que como tú sabes es de la Generalitat, los de Junts mucho criticar, pero en los últimos años ha hecho 500 viviendas en 10 años. O sea que el objetivo de 50.000 está complicado. Pero bueno, al menos no es aquello, pues la pancarta por la libertad de expresión en Palau, la DUI, no sé qué. Puigdemont ahí un poco descolocado. Y bueno, pues ir haciendo, ¿no? Un poco a la chita callando, ¿no? Xavier, quiero que hablemos de Oriol Junqueras, porque me ha llamado mucho la atención que siendo que a él en Cataluña mucha gente le conoce o le llama el Mossèn en catalán pues es el cura, ¿vale? El Mossèn resulta que se escondió poco después del intento de golpe, se escondió en el monasterio de Montserrat. Sí, oye, yo no sé si para hablar de Esquerra me pongo el casco, porque tú sabes que hay 4 candidaturas y están a matar. Cuerpo a tierra. Cuerpo a tierra. Sí, que vienen los nuestros. Bueno, fíjate que Marta Rovira llegó en julio, ya hubo abrazos por la mañana, por la tarde Junqueras ya no fue al acto del partido, pero ¿cómo han acabado? Además, Junqueras lanzó hace unos días un ataque directo a Marta Rovira acusándola de todo. Luego, al cabo de unos días, hizo una entrevista en el Ara de que no quería abrir heridas. Ayer Marta Rovira, que además, por cierto, está en Suiza, vive en Suiza, quiere decir, tanta independencia ha acabado viviendo en Suiza, ¿no? Y Marta Rovira, más que entrar al trapo, entre otras cosas, porque supongo la famosa estructura B del partido de la Guerra Sucia, ya como secretaria general tenía que saberlo, pero en vez de defenderse ella, ha movilizado aquellos pesos pesados del partido, ¿no? Pere Aragonès, Carme Forcadell, y ayer salió Xavier Vendrell, el último, acusando a Junqueras, que ahí vamos, de haberse escondido en Montserrat el día de la independencia, o el día antes. Lo cual, bueno, Junqueras, como sabes, es de misa, efectivamente. Él no lo ha negado, ha dicho que presentará una denuncia en la Comisión de Garantías del partido, que te puedes imaginar de lo que va a servir. Y la verdad es que
Yo me leí hace poco, no sé si lo tengo por aquí, el libro que escribió, bueno, que le escribió a Carles Puigdemont, Las memorias del proceso, ¿no? Que se llama Me explico, ¿no? El cual refleja varias cosas. Primero, que Puigdemont es un hombre superado por las circunstancias, poco como Companys, pero a otra escala, ¿eh? Luego, que siempre está pendiente de Junqueras por esa carrera, ¿no? Esa lucha enconada entre Convergencia y Esquerra, y que Junqueras además le hace, pues, no sé, intenta quedar, siendo vicepresidente de la Generalitat, intenta quedar con Ximo Puig al margen de Puigdemont, Puigdemont se cabrea, etcétera, ¿no? Pero también al loro, hombre, que les faltó decisión, ¿no? Es la teoría de Lenin, la vanguardia revolucionaria. Yo evidentemente no estoy a favor de hacer revoluciones, pero si tú quieres hacer una y romper el estatus jurídico y legal, hombre, evidentemente habrá consecuencias personales y seguramente judiciales, ¿no? Y tienes que hacer sacrificios, ¿no? Bueno, aquí no había una vanguardia revolucionaria, lo he dicho siempre, porque claro, era gente que veraneaba en la Cerdaña o en Cadaqués, ¿no? Pero Puigdemont explica una anécdota de que el último día están en el Parlamento y dice, bueno, vamos para adelante, ¿no? Y ya se reúne el gobierno en el Parlamento y dice, bueno, vamos a votarlo, para que quede claro. Votan todos excepto Junqueras. Imagínate, ¿no? De la independencia. Y le dice, hasta Turull le dice, bueno, ¿y tú qué, no? Dice, no, yo ya sabe el presidente lo que yo pienso, ¿no? Pero bueno, pero hay que votar, ¿no? Y él no vota. Por eso también esa indecisión en este caso, y Junqueras además no ha negado las acusaciones de Vendrell, ¿no? Hay un tema importante que es lo que decíamos antes, ¿no? También en esa carrera entre Junts y Esquerra, en el fondo era para mantenerse en el poder. El poder en Cataluña son, hombre, 40.000 millones de presupuesto de la Generalitat, poder colocar a los tuyos, ¿no? Las asesorías, los altos cargos, las canonjías, intentar moldear o imponer tus políticas, ¿no? A la sociedad. Y ahí también, tú lo sabes, ¿no? Y Puigdemont lo cuenta. Deciden aquella noche famosa, creo que era el 25 de octubre, ir a elecciones, Puigdemont. Santi Vila le dice, error craso, dice, hombre, es que convocar elecciones a las 3 de la madrugada es poco solemne, es poco oficial, ¿no? Y al día siguiente empieza aquello a hervir las redes. Puigdemont tiene 1000 o los que sean estudiantes de la Plaza de Sant Jaume ya llamándole butiflé. Puigdemont tampoco es que sea Kennedy, o Charles de Gaulle o Winston Churchill, para hablar de liderazgos claros, ¿no? Y Turull y Rull van y le dicen, hombre, es que, presidente, no puedes convocar elecciones, pero la razón básica, ¿cuál es? Que si convocan, ganará Esquerra, porque claro, ellos saldrán como perdedores, ¿no? Y Esquerra saldrán como aquellos que querían ir hasta el final. O sea, no convocan elecciones no pensando en Cataluña, no en el daño que pueden hacer, sino en la supervivencia del propio partido, que es también hablar de su propia supervivencia porque eran dirigentes, ¿no? Un partido que, por cierto, ya no existe además ahora, ¿eh? Fíjate la mentalidad del proceso, ¿no? Y Junqueras, yo creo que a él y a todos les faltó aquello, hombre. Insisto, yo no soy partidario, yo no soy ni partidario ni de cruzar en rojo. Bueno, solo si la calle vas de peatón y no viene ningún coche. Aquellos que defendían no sé qué y tal, bueno, cuando decían aquello del mandato democrático y esas cosas, era un poco, no, es que el pueblo nos ha empujado, nosotros no somos responsables. Xavier Rius, te agradezco mucho tu participación en el programa, te mando un fuerte abrazo y te deseo que pases una feliz tarde. A vosotros, gracias. Hasta pronto. Por la paciencia. Bueno, vamos a ver, tenemos mucha cera que cortar. Quiero terminar el capítulo internacional, que sepáis que Joe Biden en privado, califica a Benjamín Netanyahu, el premier israelí, de hijo de perra y de maldito mentiroso. Están que muerden en la Casa Blanca porque no se han enterado de los ataques al Líbano o tal de que protagonizan los israelíes, se han enterado por los periódicos como todos ustedes y yo. Y vamos a ver a Kamala Harris, la candidata de los demócratas a la presidencia norteamericana, que en una entrevista le preguntan, oiga, si pudiera, ¿qué cambiaría usted de la era Biden? Y esta es la respuesta de Kamala. Bien, ¿habrías hecho algo distinto que el presidente Biden en los últimos 4 años? No se me viene nada a la cabeza. He sido parte de la mayoría de las decisiones. No se me viene nada a la cabeza. Estupendo, van por buen camino los demócratas. Bueno,
Hablemos de la zona de conflicto en Oriente Próximo. Hablemos del nuevo líder de Hamás, que es el hombre que planificó todo aquello del 7 de octubre y la matanza de 1.200 colonos israelíes y el secuestro de 250. Bueno, pues ese mismo tipo, que se llama Yahya Sinwar, o algo parecido a eso, les exigía a sus seguidores de Hamás, les exigía, oiga, el día 7, para celebrar un año de todo aquello, vamos a producir, ¿saben qué?, atentados suicidas. Así es que hay que volver a aterrorizar a la población. La verdad es que no lo consiguió, por lo menos ese día, el día 7. Y por otro lado, decirles que los israelíes dicen que han acabado con 200 objetivos militares como cada día y que han acabado con la vida de un líder de Hezbollah. Bueno, dicho esto, vamos rapidísimos a el capítulo de la droga. Ya saben que lo mío es aportarles imágenes para describir de una manera absolutamente indubitada que tenemos un problema con la droga que no somos capaces de resolver, si no es que cambiamos la actitud de las leyes, de la policía, de los juzgados y de quien haga falta, y de los partidos políticos. Nos vamos a la provincia de Córdoba, ahí ven, pues han desmantelado una plantación o varias, da igual, de cientos de kilos de cogollos de marihuana, con 4 armas de fuego y, pues han caído, pero estos ya, los que no están detenidos, ya deben estar tratando de montarla en otro lugar. Y de ahí nos vamos a Alicante. En Alicante, en un pueblo de Alicante, han sido detenidas 26 personas, parece que forman parte... una pareja, me dicen, una pareja. Bueno, pues ha habido diferentes detenciones en la provincia de Alicante. La pareja disponía de una plantación en la que también hacían lo mismo. Y el otro asunto que les decía, el de las 26 personas, parece que es un clan familiar, que tenían plantaciones indoor y outdoor. Bueno, estas cosas tremendas. En fin, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta abriremos la mesa de análisis político. Se me está torciendo un diente, quisiera hacer posible unos brackets invisibles. ¿Y si por una vez es la economía la que te entiende a ti? En Bankinter te damos hasta un 1,5% TAE con nuestra cuenta digital, sin comisiones, condiciones ni límite de saldo, con liquidación mensual y tu dinero siempre disponible, y hasta 680 euros más si traes tu nómina. Abre ya tus cuentas en 5 minutos en bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú. ¿Te gustaría dejar de llevar gafas? ¿Quieres solucionar un problema visual o de estética ocular? Confía en la clínica de referencia en oftalmología. IMO Grupo Miranza. La mejor garantía para tus ojos. Nitro y glicerina. Y yo enciendo la mecha. Desde 1958, la marisquería Rafa en Madrid se ha caracterizado por la primera calidad de sus productos, entre los que puede encontrar guisos, carnes de primera calidad, pescados y los mejores mariscos de nuestras costas. Todo elaborado a base de recetas tradicionales. Podrá disfrutar de sus deliciosos platos en la barra, en su preciosa terraza o en alguno de sus salones privados. Le esperamos en Rafa, calle Narváez 68. No se pierda los sabores de la buena cocina.
Consejo que os doy cada tarde. Si queréis que vuestras ideas prosperen a cierta velocidad, convenzan a más conciudadanos, compatriotas y vengan a nuestras posiciones políticas y de manera de pensar, pues no, yo creo que no cabe otra, fíjate lo que digo, no cabe otra que echar una mano a los medios con los que compartís no la totalidad, pero sí buena parte de esas ideas, porque de esa manera difundiremos esas ideas y las compartiremos más, que es lo que conviene. Fácil, tanto como llamar al teléfono 91 616 2464 y con eso, pues asunto resuelto. Vamos con asuntos de la actualidad política. Hoy presentaba como una gran cosa Pedro Sánchez su plan para mejorar la natalidad escasa en este país, que vive pues un desierto demográfico importante. Pedro, no busques más, es que el día, tiene mala suerte en el fondo, porque el día que saca el plan, el día que expone el plan, todo fatuo, pues el mismo día aparecen unas estadísticas que dejan las cositas bastante claras. El motivo principal por el que las parejas en España no tienen niños es que les falta parné, es que no tienen dinero y entonces eso frustra cualquier expectativa de aumento de la natalidad. Que la natalidad se ha desplomado en nuestro país es una realidad. En los últimos años, según el INE, los nacimientos han ido marcando mínimos históricos durante 5 años consecutivos. Y aunque podemos imaginarnos los motivos por los que se tienen pocos hijos, el CIS nos saca de dudas. Se han lanzado a publicar su primera encuesta sobre fecundidad, familia e infancia, donde 5.742 personas de 50 municipios de España han podido contestar a las razones por las que creen que se tienen pocos hijos, sobre maternidad y también sobre conciliación. ¿Y cuál creen ustedes que han sido las respuestas más señaladas? La primera, la falta de medios económicos, que se lleva la palma. Casi el 80% ha coincidido en eso. Un 44% asegura que es por problemas de conciliación de vida laboral y familiar y un 26,4% por no entorpecer la carrera profesional. Pero algunas respuestas van más allá de lo común, como que no lo hacen porque es una gran responsabilidad o por la preocupación por el futuro que tendrán. Por último, el no tener ayudas públicas también afecta. Bien, pues hoy, sin conocer aún esta encuesta, o eso creemos, Pedro Sánchez ha hecho un anuncio en el Congreso. Y de hecho les anuncio que en las próximas semanas los partidos del Gobierno de coalición vamos a intentar trabajar con los grupos parlamentarios para aprobar una nueva ley de familias en esta Cámara que ampliará los derechos de las familias monoparentales, las familias numerosas, las familias migrantes y aquellas familias que tengan algún miembro con discapacidad. Impulsar la natalidad siendo fieles a los principios de la diversidad, de la libertad, de la justicia social encarnados en nuestra Constitución y que caracterizan a la sociedad española. Una nueva ley de familias que ayude, dice, a hacer frente al reto demográfico. Veremos en qué consisten esas nuevas ayudas. Ya voy a hacer yo el chiste, no hace falta que se esfuercen. Así que una ley de familia de Pedro Sánchez que lleva en el preámbulo, que no te puedes meter con Begoña y con el hermano. Ahí lo dejo. Vamos con la mesa de análisis político y les presento ya a nuestros invitados. Soy don Roberto Hernández Granda, periodista, a pesar de ello buena persona, sí, y presidente del Club de los Viernes. Muy buenas. ¿Cómo estás? Si no, te tomabas con cierta alegría, ¿verdad? Sí. Don Pedro Fernández, diputado de Vox en el Congreso, abogado, conocido abogado, al que yo siempre le rindo pleitesía porque se dejó algo más que una dioptría en aquello del juicio del Procés. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a esta que es tu casa. Bueno, vamos a ver, empezamos porque se acerca el Día de la Hispanidad y hay una campaña de la Asociación Católica Propagandista que quiero que conozcan porque lo van a ver, por ejemplo, en esta cabina de, ¿cómo se llama? Marquesina de autobús, y ahí que pone ni genocidas ni esclavistas, fueron héroes y santos. Bueno, pues hoy está bien. A mí todo lo que sea reivindicar nuestro pasado histórico en la conquista de América me va a parecer bien. Ya no me parece tan bien que algunos de estos que fueron hijos de España, que gracias a los reyes católicos y posteriores monarcas fueron considerados como iguales por parte de las autoridades en España, pues se metan a zarzaleros. Es el caso de Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea de Venezuela, que exhorta al gobierno de España para que se decida a abolir la corona. Las honorables diputadas y los honorables diputados de la República Bolivariana de Venezuela
que estén a favor con proponerle al gobierno de España que sea abolida la monarquía de los Borbones, que no ha servido para otra cosa, que no sea para la corrupción, para el desmadre, para la expresión de la ultraderecha. Aprobado. Aprobado, ahí cuentan votos. Vale, por cierto que este tipo, que es psiquiatra de profesión, el hermano de Delcy también, a continuación de lo de abolir la monarquía borbónica que tantos daños les está produciendo a ellos y a nosotros, propone romper relaciones diplomáticas con España. Eso tampoco es que sea de enorme gravedad. ¿Algún comentario queréis hacer, Pedro? Bueno, es una injerencia inadmisible en la soberanía de un país como España, que además es bastante más democrático que lo que está produciendo en Venezuela, efectivamente. ¿Has visto cómo y vota? desde luego lo que sí que se exige, lo que tendríamos que exigir al ministro de Exteriores, Álvarez, es que saliera inmediatamente a los medios de comunicación o hiciera una nota a través del ministerio, pues rechazando ese tipo de votaciones, de comportamientos o en fin, de comentarios. Son las 8:05 y nada sé de comunicado alguno. Bueno, yo quiero comentar respecto a las marquesinas. Ya fue en su momento Gustavo Bueno el que hablaba de imperio generador. Era una manera ya de ir desdiciendo la leyenda negra, que ahora han salido una serie de publicaciones últimamente que intentan pues arrojar algo de luz sobre esa oscuridad que nos impusieron nuestros enemigos y que nosotros compramos el relato. Entonces, es un día, yo creo, para celebrar. Los españoles damos hemisferios, como decía la Constitución de 1812, la PEPA. Pero bueno, yo animo a que la gente, especialmente en Madrid, pues el sábado, aprovechando que es fin de semana, salga a la calle y celebre y vaya, se acerque al desfile, aunque sea mucha gente no podrán ver nada, pero por lo menos que se empapen de ese ambiente y de la diversidad también cultural de Madrid y de esos españoles, como he dicho, de ambos hemisferios, que además aquí hay mucha de esa diversidad. Sí, buena parte de ella reside aquí, casualmente, por algo será. Y no les va mal, porque ganas de volver a Venezuela, me parece que ganas de volver al país sí, naturalmente, pero con esos que mandan allí no creo yo que haya más de dos. Bueno, vamos a España y a sus circunstancias. Hoy, sesión de control, de nuevo la oposición ha vuelto a dar detalles sobre esa petición de perdón a las víctimas del terrorismo por haberles colado por la parte de atrás la enmienda de Sumar, esta que da ventajas a los terroristas etarras. Ha habido algunos diputados que se han sentido directamente señalados y que han puesto el cargo a disposición, aunque ni en el caso de Partido Popular ni en el caso de Vox esas sugerencias hayan llevado a que se cese a nadie. Así es que esto ya pues va cerrándose esta herida y lo que es inevitable es que el día 14 los beneficios carcelarios para los etarras se van a consolidar sin que nadie lo pueda remediar. Vamos a ver qué ha dado de sí el debate sobre esto. La crisis interna dentro del PP se aviva por momentos después del error de la formación de votar a favor de beneficiar la hoja de ruta de presos etarras en el Congreso. El grupo parlamentario ha descartado por el momento tomar medidas disciplinarias, pero altos dirigentes siguen exigiendo dimisiones. Miguel Tellado, por el momento, se resiste a cesar a los 3 ponentes que firmaron la reforma de la ley y que han puesto a disposición del partido sus cargos. Lo mismo ha sucedido entre las filas de Vox. Su ponente, Emilio del Valle, ha puesto su cargo a disposición del partido, pero el grupo parlamentario ha agradecido su gesto y ha rechazado su dimisión. Para tratar el error, según Feijóo, injustificable, la formación se reunió ayer con todos sus diputados y envió un mensaje a toda su militancia en el que responsabiliza al Gobierno y a Bildu de poner en la calle a 44 etarras. La viuda del fiscal Luis Portero también ha acusado al presidente de arropar a ETA y mercadear con presos para aferrarse al poder. El Partido Socialista sigue traicionando a todas las víctimas del terrorismo, porque para Pedro Sánchez lo primero es él. La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, se encontró ayer en un cara a cara con Fernando Grande Marlaska y además de negarle el saludo, le reprochó que el gobierno no tiene vergüenza. El ministro vino hacia mí a saludarme y me dijo, Maite, da un beso. Y digo, no le doy un beso. Ya está bien de mentirnos, ya está bien de tomarnos el pelo y bueno, realmente estaba indignada. Este gobierno
está haciendo, como digo, todas las políticas están orientadas a beneficiar a los presos de ETA. Incluso Felipe VI se ha manifestado al respecto, quien ha definido a las víctimas del terrorismo como un faro ético para la sociedad. Your commitment to freedom and human solidarity is an ethical beacon for all societies. Bueno, don Pedro. Vaya por delante que mi portavoz ha pedido disculpas también, el partido ha pedido disculpas y yo aquí y ahora también pido disculpas. ¿Ahora qué toca? Ahora toca analizar y evaluar dónde ha habido el fallo en la toma de decisiones, en el proceso de toma de decisiones, para que no vuelva a ocurrir. Sin perjuicio de eso, no hay que olvidar que es una votación que nuestros votos, aunque fueran en sentido distinto, no hubieran cambiado el resultado de la votación, porque el Gobierno tenía atadas las mayorías. Lo sabemos. Y por último, va a haber la capacidad de rectificar en el Senado, porque se tiene que repetir la votación en el Senado. Habrá debate en el Senado y ahí se quedará claro nuestra posición, tanto en el debate como también en la votación. Dicho esto, es cierto, como se está diciendo, que aquí el gran responsable es Sánchez, es el Gobierno de Sánchez, que con una maniobra absolutamente indecente y miserable, y digo que es indecente y miserable porque lo que han hecho ha sido transponer una decisión marco de la Unión Europea y la han manipulado a través de esa enmienda, y eso es absolutamente indecente y miserable, y que además es una vez más un intento de humillación de las víctimas del terrorismo por parte del Partido Socialista y del Gobierno de Sánchez. Fíjate lo interiorizado que tenemos lo que es el PSOE, que la gente se echa las manos a la cabeza y dice, pero vaya fallo de PP y Vox, porque tiene asumido que el PSOE sí que está a favor de excarcelar presos, porque Otegi dijo, presos por presupuestos, y Sánchez lo ha comprado, Sánchez ha dicho, vale, presos por presupuestos. Entonces, estamos ante una humillación constante que cada vez se ha naturalizado, porque yo recuerdo la primera vez que el PSOE se reunió con Bildu, que estaban Adriana Lastra y Simancas ahí con cara de funeral. Ahora ya son sonrisas, ahora Pedro Sánchez le da la mano a Merche Purúa, se ríen, es un ambiente cordial, son socios prioritarios. Entonces, claro, asombra ver esto, porque yo no soy especialmente mayor, por ejemplo, pero me acuerdo del asesinato de Miguel Ángel Blanco y he visto cómo lo mataban y he visto a su asesino, voy a ver a su asesino salir de la cárcel en un periodo no demasiado largo de tiempo. Entonces, porque quiero decir, yo sigo siendo joven, entonces, eso yo creo que es un fracaso como sociedad, es un fracaso del Estado de Derecho, y también hay una serie de responsables, no solamente este hijo de Satanás que es Pedro Sánchez, sino que habrá un momento que habrá que pedir responsabilidad también a sus votantes. Es decir, oiga, la segunda vez, en julio, cuando se presentó Sánchez en las elecciones, que quedó segundo, ya había pactado con Bildu, ya sabían lo que eran, ya había mentido 1000 veces y hubo gente que le siguió votando. Entonces también son corresponsables de esto. Eso a pesar de su juventud. Sí, que es lo único en la vida que se arregla. Bueno, con el año 97. Al año 97 mataron a Miguel Ángel Blanco y todavía están hablando ahora de que tenemos una deuda histórica, no sé qué, con los fusilados en el año 36. Eso de lo que usted presume se arregla con el tiempo. Sí, eso todo se cura. Bueno, decía usted capacidad de mentir de Pedro Sánchez. Hoy ha hecho una exhibición antológica. Escuchen a Sánchez como nos cuenta la milonga del día. Ojo que ayer ya salimos hartitos de milonga, pues hoy con toda solemnidad dice el presidente del Gobierno que, oiga, es que aquí no ha habido rebajas de condenas. No hay rebaja de condenas. Lo que se hace es tener en cuenta los años que los presos ya han cumplido en cárceles en el extranjero conforme al derecho europeo. Y ustedes lo saben y por eso votaron a favor de este proyecto de ley. Yo no sé si ustedes no sabían lo que votaban o sabían lo que votaban, pero viendo la reacción, pues nos echan la culpa al resto. La pregunta es, ¿qué le decepciona más a sus votantes? ¿Su hipocresía o su incompetencia? Y no hay nadie en esa Cámara dispuesto a salir y morderle la oreja a este hombre. Lo que dice es mentira. Claro que hay rebaja de la condena. Vamos a ver, Pedro Sánchez. Hablamos de delitos distintos. Los de Francia por pertenecer a lo que aquí se llamaría pertenencia a banda armada. Y los de España por asesinatos. Con unas condenas, unos condenotes de cientos de años, no como los de Francia, no tiene nada que ver. Esa es otra de las martingadas que trata de colar impenitentemente este jurista de Portugalete que tenéis de portavoz del grupo parlamentario, un tal Pachi. Pero hombre, tú no puedes hacer eso, no puedes engañar, no puedes decir que no hay rebaja de condenas, porque vamos a ver,
Cojamos el caso Chapote o cualquier otro de los 44. ¿Va a cumplir los mismos años con la aplicación de esta chapuza que sugiere Bildu a Sumar y la aplica el PSOE? Dice no, ¿verdad? Pues entonces ahí se ha producido una rebaja efectiva del tiempo de estancia en la cárcel del señor Chapote. Pedro, te pongas como te pongas. Le ha faltado terminar, porque claro, dice, no se van a rebajar las penas, premisa primera. Segunda premisa, se va a tener en cuenta el tiempo cumplido en otros países. Premisa segunda, le faltaba la conclusión, por tanto, se van a rebajar las penas. Claro. Porque si no, no tiene sentido que se tenga en cuenta condenas producidas antes en otros países. Y esto es un principio de derecho penal fundamental. Cualquier medida que se aplique tiene que ser siempre en favor del reo o condenado. ¿Cómo se llama al principio? Indubio pro reo, ¿no? No, ese es otro distinto, pero bueno, cualquier medida restrictiva de derechos tiene que ir siempre en beneficio del reo. Yo creo que es indudable que es una tragedia nacional el hecho de que en muy poco tiempo Chapote va a estar tomando chiquitos en la calle con total libertad. Sí, sí. Por suerte, por desgracia, los padres de Miguel Ángel Blanco ya no lo van a ver porque ya han fallecido, pero en su momento tuvieron que llevar los restos de su hijo a Galicia para que la tumba no fuera vandalizada por los socios del PSOE. Entonces, eso es muy triste. Sí, sí. Esta señora que hemos visto ahí, la viuda del fiscal Luis Portero, en la familia sufrió la doblemente criminal actuación de ETA. Mató a Luis Portero y llamó al domicilio de la familia para saber si había sobrevivido a las heridas o había muerto. Como les cuento. Gentuza. Gentuza que no es que no merezca esto, es que habría que colgar del palo mayor al que lo propone. Entonces, ¿qué pasa? Pues que unos por una cosa, otros por otra, la casa sin barrer. Y hoy, pues un Feijóo visiblemente afectado por no haber estado a la altura de las circunstancias, le responde airoso al presidente del gobierno que usted, si quiere, se queda con el aplauso de Chapote. Bueno, bien, pero nada más. Bueno, me gustaría que me pusierais a Feijóo. Si no retiran ley, ya pueden disfrutar de esta victoria miserable, pero no vuelvan a dar lecciones. Ahí se quedan para siempre, con el aplauso de Otegi, de Chapote y de los demás. Quédenselo, señoría. Quédense ese aplauso y esos 6 votos. Lo dije en la sesión de investidura y lo mantengo. Señor Sánchez, se lo dije en su investidura. Todo es un inmenso error y ahí están los resultados. Pero claro, ¿a usted qué más le da? Bueno, y ahora van a ver pues la imagen del desaire a Sánchez de Mari Mar Blanco, que es diputada del Partido Popular y además pues que es víctima del terrorismo y que ha tenido un gran protagonismo en la defensa de las víctimas del terrorismo. Y la aplauden los suyos, la aplauden pues buena parte de la Cámara, pero ella al pasar pues como que desaira a Sánchez y antes que eso a Marlaska. Lo cual, pues bueno, pues está bien, pero tampoco nos sirve para lo fundamental, que es que los desalmados, los asesinos, cumplan el máximo de la condena que les corresponda por delitos que nada tienen que ver con los de Francia. Que hay que insistir mucho en esto porque al final la máquina de mentir del Partido Socialista va a hacer que todos nosotros nos creamos a Pilar Alegría cuando dice que esto ya lo vio el Consejo de Estado o al tonto de Pachi López cuando dice que, hombre, es lo normal, a ver si van a cumplir estas personas, por el mismo delito 2 condenas, pues tendrán que sumarse unas condenas. Y la verdad, Borrico, que no es el mismo delito, hombre. Y así, un día y otro. Hoy lo ha vuelto a repetir en la sesión de control a la oposición. Que por cierto la enmienda... Digo a la oposición deliberadamente. Sí. De todas formas, hay que recordar que la enmienda se presentó de la manera que se presentó a última hora, ojo, y sin ser apoyada esta ley por los informes consultivos previos. Es decir, esto ha sido realmente un uso torticero, miserable e indecente de lo que es un trámite parlamentario. Sin duda. Nosotros, Javier, incidimos mucho en la cara de cemento armado que tiene Sánchez, de la facilidad que tiene para mentir, pero claro, después de ver la rueda de prensa o las declaraciones de Pilar Alegría,
Claro, entiendes que esté portavoz y que esté como está. En las bandas no solamente es el jefe el único que hace fechorías a los que están debajo, pero claro, lo de Pilar Alegría es también, jolín, para estudio, ¿eh? Sí, sí. Bueno, hoy el debate tenía por objeto la inmigración, aunque luego pues ha derivado en tantas las cosas, ¿no? Se habló de pichonas, se habló de, en fin, de lo de los etarras, pero el debate originario era el tema de la inmigración, y ahí Sánchez ha acusado tanto a Vox como al Partido Popular de ser xenófobos, aunque ha admitido, por primera vez creo yo, que esto de la inmigración pues genera fricciones. Se lo dice el CIS, se lo dice el país, se lo dice todo el mundo, y al final pues algo parece que entra de luz en la oscura pues cabeza del presidente. Esta es nuestra política migratoria. El Partido Popular y Vox me pidieron venir al Congreso a explicarla y creo que lo he hecho. Ahora les pido que hagan lo mismo y que expliquen su política migratoria. Los españoles somos hijos de la migración, no vamos a ser padres de la xenofobia. Bueno, este hombre que merece que le contesten tantas y tantas las cosas, al final ha llegado a un destilado alcohólico de alta graduación. Dice, no, el problema de España es la oposición, porque como no hay nadie al volante, pues va por donde quiere. Más en detalle, porque hoy en la comparecencia en el Congreso es una sucesión tal de mentiras, una tras otra, que al final uno no tiene tiempo para contestarlas a todas. Yo creo que se ha convertido realmente en un mentiroso patológico el señor Sánchez. A ver, los xenófobos son los socios. Los socios de Sánchez, eso que llaman coalición de presos, son los xenófobos, los aranistas, estos etnolingüistas obsesionados con que si la sangre y los linajes, aquellos, y los supremacistas catalanes, por ejemplo. Pero claro, eso de las fricciones, imagino yo que a algún votante le quedará el PSOE en los barrios obreros y en los barrios periféricos y demás, que son los que están encajando la inmigración, los que tienen problemas y los que dicen, oye, que aumenta muchísimo la inseguridad, que yo no puedo, que mis hijos no pueden salir por la noche sin que les pase algo. Entonces, oye, si le quedan votantes ahí del PSOE, querrá que estén, digamos... Bueno, no sé si... Y si me permitís, además, sí, incluso los informes de los últimos 2 años del Departamento de Seguridad Nacional en España ya ha advertido que es una de las importantes amenazas que está en riesgo en España. Hoy decía en el Congreso Santiago Abascal, el presidente de Vox, hablaba de invasión. Porque la inmigración ilegal creció un 83% en el año 2023 respecto al año anterior. Y solo en los 6 primeros meses de este año se ha duplicado la inmigración ilegal en España bajo la presidencia del señor Sánchez. Usted, señor Sánchez, usted es el responsable de una catástrofe en nuestras costas, en nuestras calles y en nuestros barrios. Métanlos ustedes en sus casas si son tan filántropos y tan solidarios. Acójanlos en las casas del pueblo, acójanlos en sus mansiones o allá donde ustedes vivan, que los acojan los poderosos y los oligarcas filántropos que dicen que tanto necesitamos la inmigración ilegal. Bueno, y además las mentiras se han ido sucediendo en torno a la inmigración. Sánchez hoy ha proferido una descomunal. Dice que no, en Italia no presuman tanto, que las cosas van igual de mal que aquí, cuando está probado y comprobado que fue arte de magia lo de la señora Meloni, retirarles las rentas mínimas de inserción y bajar. Como si fuera un soufflé. Se han ido, algunos habrán venido a España, sin duda, con el panorama que hay aquí, de laxitud, de regularización, de todo en conjunto, pues, pero Sánchez nada de eso. Contradictorio, pero también errático, se ha mostrado Sánchez en la sesión de control a su gobierno. La inmigración era el centro del debate y lejos de hablar de Canarias o de la falta de acuerdo para reformar la ley de extranjería, Sánchez sigue con soflamas. Y el tercer desafío que plantean las migraciones es la desinformación. Criticando a los que alientan al miedo y a la que acusa de desinformación. Existe un ejército de tabloides digitales, de opinadores, de bots, entregados a crear un flujo constante de mentiras sobre los extranjeros, como que los migrantes cobran cheques o comen perros y gatos. Parece burdo. Una referencia, cierto, al más puro estilo trampista. En Springfield, la gente que entró se está comiendo a los perros, se están comiendo a los gatos, están comiendo a las mascotas de la gente que vive allí. Y esto es lo que está pasando en nuestro país, y es una vergüenza. Lo cierto es que Sánchez sigue amparándose en los datos que le son de su agrado. En 10 años, el 94% de los migrantes que han venido a nuestro país han venido de forma legal
irregular. Solamente un 6% lo hizo de forma irregular, cruzando el mar. Obviando que desde su gira africana a finales del mes de agosto, donde pidió mano de obra a Mauritania, Gambia y Senegal, los irregulares se han incrementado en un 35% hasta día de hoy. El verdadero efecto llamada es nuestra prosperidad, señorías. El socialista no ha dudado tampoco en hacer de la tribuna su nuevo medio para esparcir mentiras. Conviene además tener claro que estos picos son comunes a otras rutas de entrada en Europa. En Grecia y en Italia, las llegadas irregulares se duplicaron en el año 2023. Y estos picos, además, tampoco son mayores a otros que se han producido en el pasado reciente en nuestro país. Dejando de lado el dato de que Italia ha reducido las llegadas de ilegales en casi un 70%, por ejemplo, a través de las costas de Túnez. Esto del hombre este es incorregible, ¿eh? Sí, absolutamente. Utiliza las desafortunadas metáforas de Trump con los perros y los gatos, los tabloides digitales. Dale con la matraca, que si son digitales no serán tabloides, hombre. Y manipula además las medidas que ha tomado Meloni en Italia, porque realmente lo que ha hecho ella lo tiene clarísimo. Primero, obligar a los países de origen que cuiden de sus ciudadanos. Segundo, los controles de frontera. Y tercero, eliminar ese efecto llamada diciendo aquí no vais a recibir ayudas. De esa manera está poniendo un triple filtro para evitar que pueda entrar la inmigración ilegal en su país. Tampoco es tan descabellado lo que dice Trump. Aquí en España, en la posguerra, en las zonas donde se pasaba hambre, se comían gatos. Y de ahí viene el dicho que no te den gato por liebre. Es decir, bueno, en fin. A ver, evidentemente, si quitas los incentivos, como hacen en Italia, para que vayan los inmigrantes, pues no irán a otros sitios donde tengan más facilidades. Pero de todas formas, vivimos en un mundo que tiene muros y tú no puedes encontrar en la naturaleza de ese instinto humano, de protección. Quiero decir, igual que tienes muros alrededor de una urbanización, o ya desde pequeños, cuando jugábamos en los fuertes de indios y vaqueros, el fuerte tenía su puerta empalizada. Su empalizada, porque sabías que si venían los indios te invadían y aquello se acababa, ¿no? Lo sabías ya desde pequeño. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta hablamos de Pichona, del David Azagra, el hermano que no se quiere llamar Sánchez, y de todo lo que venga. Este año reconocemos el trabajo a un compañero muy querido y el premio Mejor Chef del año es para Andrés Castillo. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. Lo siento y pienso. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. Información, historia e investigación a través de los datos. Ponemos la lupa sobre diversos temas que afectan a la sociedad y que no siempre se encuentran en las portadas de los medios de comunicación, ya sea ciencia, política, tecnología o problemas sociales. Siempre con las cifras en la mano. Arrancamos. Este año reconocemos el trabajo a un compañero muy querido y el premio Mejor Chef del año es para Andrés Castillo. Cerca de mí, me siento y pienso adentro lo que habrá. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. Hoy en Recomendaciones del Toro les presentamos el grupo Bajalica. Son líderes y pioneros en poda, tala en altura de árboles con técnica de trepa y profesionales en jardinería. La empresa fue fundada hace 4 décadas por Branco Bajalica, con gran experiencia nacional e internacional. Se caracteriza por su amplia gama de servicios de excelencia garantizada. Llegan donde otros no llegan. Les ofrecen presupuestos sin compromiso. Grupo Bajalica, una recomendación del Toro Televisión.
Antes de hablarles de lo de Pichona y de lo de Azagra, permítanme un inciso para comentarles que ha habido un cambio en la presidencia de Vox Madrid, cargo que ocupaba antes Rocío Monasterio y que a partir de ahora va a ocupar José Antonio Fuster, el que es portavoz nacional. Eso sí, Rocío Monasterio continuará siendo la portavoz en la Asamblea de Madrid y una de las fundadoras del partido. Este cambio estaba ya más o menos, se mascaba que iba a salir por ahí. Debe entenderse como un proceso de renovación normal en cualquier organización. Rocío Monasterio lleva mucho tiempo en la presidencia de Vox Madrid, ha hecho una labor fantástica y magnífica, y yo creo que era el momento para que se concentrara como portavoz en la Asamblea de Madrid, y en este caso pues José Antonio Fuster el que se encargará pues de volver a dar un nuevo impulso a la provincia. Yo creo que hay que entenderlo como un proceso normal de renovación dentro del partido. Bueno, pues vamos a lo de Pichona, que yo sé que es lo que están ustedes esperando, lo de Pichona y lo de Azagra, el hombre que no se atreve a llamarse Sánchez en Badajoz. Vamos con ello, porque, ojo al dato, con los contactos que tuvieron el rector y el vicepresidente del Instituto de Empresa justo al llegar a la Secretaría General, Pedro Sánchez, para colocar a Pichona al frente de lo que se llamaba Africa Center. Aunque para Moncloa el archivo del caso Begoña esté cerca, lo cierto es que hay informaciones que cada vez alejan más esta posibilidad. El Confidencial trae de nuevo al Instituto Empresa a la lista de instituciones sospechosas para el juez Peinado y por cuyo juzgado ya han pasado varios altos directivos. Lo novedoso de la entidad ahora es que varios responsables del IE se reunieron con Pedro Sánchez poco antes de que Begoña Gómez fuese contratada para ser directora del Africa Center. Se trata del vicepresidente de la entidad, Juan José Güemes, y su rector, Salvador Carmona. Dicen fuentes del instituto que el encuentro fue en octubre del año 2017 y que entonces el socialista no era más que un político que había perdido las primarias dentro de su partido. La versión oficial es que se llegó a la mujer del presidente tras un largo proceso de selección. Begoña Gómez fue contratada en agosto de 2018, semanas después de que su marido se colocara como líder de los socialistas y un mes más tarde como presidente del gobierno de España. Mientras las pesquisas sobre su esposa siguen su curso, sobre su hermano también lo hacen en paralelo. La juez que investiga a David Sánchez, apodado David Azagra, por presuntos delitos contra la hacienda pública y la seguridad social, entre otros, ha pedido de manera expresa a la Diputación de Badajoz que colabore en la causa, sobre todo tras haber detectado tras los informes de la UCO que hay espacios de tiempo dentro del correo electrónico del investigado que no tienen ningún tipo de contenido. La audiencia extremeña, además, ha respaldado de hecho a la propia magistrada. Dicen que no ha hecho ninguna investigación prospectiva sobre el hermano del presidente. Y sobre el caso, insisten, hay una necesidad de concreción. ¿Que hay agujeros negros en el correo electrónico de Azagra? Pues claro, son los momentos en los que él toca el flautín. Hombre, por favor. Que se reunía Pedro Sánchez con los del Instituto de Empresa. ¿Cómo si no? ¿Es que alguien pensó que iban a ir a buscarla a su casa? Había que aprovecharse de los contactos familiares. De todas formas, por ejemplo, esto de Africa Center huele a chiringuito ya a leguas. O sea, te das cuenta de que es una cosa para colocarla ahí y sacar un sueldo en base a nada. Pero la prueba más clara, más fehaciente de que lo de Begoña es un caso sólido es que en el momento que empezaron a salir informaciones de ella, en vez de desmentirlas, se es capaz de sacar una ley para amordazar a los medios de comunicación. Es decir, si vais a hablar de mi mujer, os vamos a ir a por vosotros, a ver quién os financia, quién os da las subvenciones, etc. Y lo del hermano de Sánchez, es que al final, claro, los impuestos los pagamos los pringados de siempre. Y para mantener a esta gente sus chiringuitos y su tren de vida y sus juergas, porque ellos en cuanto pueden siempre hacen un encaje para, digamos, darle un dribbling a Hacienda, darle esquinazo a Hacienda, con el beneplácito de su partido, de los dirigentes y demás. Y ahí salen todos a apoyar, ¿eh? El Sí. que dice que eres residente en Portugal, pero vives a 100 metros de donde trabajas, pero da igual, Claro. porque te montamos un despacho y lo que haga falta, hombre. Pues aquí dos cuestiones que yo quisiera resaltar. La primera, que otra vez Vox ha sido el que ha llevado
la voz cantante en las denuncias y las querellas, en este caso tanto contra el hermano de Pedro Sánchez como contra la mujer. Otra vez el equipo jurídico de Marta Castro está demostrando estar en unos niveles de efectividad realmente importantes. Y la segunda cuestión que yo quería hacer hincapié, Santiago Abascal, mi presidente, lleva en las últimas comparecencias del presidente Sánchez insistiendo en una pregunta que Sánchez no contesta nunca. Y le dice: ¿es cierto que usted se ha reunido con los CEOs de las más importantes empresas del IBEX para poder beneficiar a su mujer? Y eso se lo ha repetido en innumerables ocasiones y nunca Sánchez ha contestado, con lo cual es indicativo que de verdad puede haber algo bastante más grave de lo que incluso está saliendo. Ni contestará. O sea, no Ni contestará. Eso es lo que mejor hace. Pero para decir mentiras es mejor que se esté callado. Ahora, me estaba yo acordando cuando esta gente tan del PSOE que no necesita ni argumentario y se tira al ruedo pensando que ha tenido una idea, del estilo Pachi López, así, echado para adelante, Simplicios Simplicísimos. Hay una que, bueno, es la delegada del Gobierno en Extremadura, o no sé si es la subdelegada de Badajoz o es la delegada, da igual, que esta decía: ¿lo veis? Las acusaciones les han puesto fianza. Eso es que el juez no cree para nada que prospere esta querella. O sea, como si no fuera una norma general que a todo el que se propone y le autorizan para ser acusación particular en un procedimiento, pues le impongan una fianza. Pues miente, eso es lo de miente que algo queda, ¿verdad? Pero efectivamente, lo has explicado perfectamente, es decir, a cualquier acusación popular se le pide una fianza para que se haga cargo de cualquier responsabilidad si la querella fuera infundada. Pero vamos, es una cuestión absolutamente normal y habitual. Bueno, entonces, el Instituto de Empresas, esto me interesa mucho. Yo siempre os he dicho, la verdad es que soy de ese pensar, que si es una institución privada y quiere fichar a esta, a mí, como si fichan a quien quiera, me da igual. Ya el día que lleguen unos tíos que hacen un ranking de universidades privadas, ya dirán: ¿cómo? ¿Que tiene usted al frente de un departamento que se llama Africa Center a la mujer del presidente? Oiga, ni Elena Ceausescu. Venga, no me vengan, ni Imelda Marcos. No, esto no puede ser así, que de ningún modo. Pero eso ya se lo dirán a una institución privada que tiene que velar por su prestigio, por su dignidad y sobre todo por el concepto que de ella tengan sus alumnos. En este sentido tengo que deciros, porque lo he visto, que en la mayor parte de los despachos de los gente importante del cuadro académico del Instituto de Empresa, pues ya se apuntaban a tener fotografías de un día que vino aquí Begoña, que estuvo muy amable conmigo. Oiga, fue hace 6 meses saltar este asunto, han desaparecido todas las fotografías de todos los despachos del Instituto de Empresa, qué curioso. Y aquí el problema pues es el mismo que el de la Complutense. ¿Alguien le preguntó si sabía cuál era la capital de Mauritania? Pues eso, ya está, si esto se contesta enseguida. Era una institución privada que lo hizo bastante bien, porque a la que pudieron se deshicieron del marrón. No, hombre, es que claro, porque verás, Begoña y tal. Ella sí mamoneó por allí un poco y tal y eso, pero el Instituto de Empresa, pues al final, supongo que hizo sus sumas y sus restas, un cuadro DAFO, como se dice ahora, y la flojera del invento le llevó a la sabia deducción de que mejor fuera. Alguno de los que han ido a declarar ya este juzgado en nombre del Instituto de Empresa ya ha dicho que, bueno, que si no fuera la mujer del presidente, pues que verdes las han segado, que no, que aspirantes a dirigir el Africa Center, caso que sea necesario, pues hay mucha gente que conoce muy bien África, que tiene experiencia en exportaciones o en inversiones al continente negro y por lo tanto pues cualquiera de esos está más capacitado, que esto era pues, un invento, el que ella supongo que debió proponer y todos sin rechistar le dijeron: hombre, qué gran idea has tenido, Bego, claro, pichona, lo que tú quieras. No sé cómo se dirá en suajili esto de pichona, pero en cualquier caso me llama la atención qué poco nivel tiene la sociedad española. Es que no hay autodignidad. ¿Qué rector del Instituto de Empresa tiene que ir a hablar con Sánchez de pichona? Pero estáis contando. Y bueno, la Complutense pues 3 veces más, porque es muy importante la Complutense en este país.
Yo creo que hay una tradición todavía que tenemos muy interiorizada, lo del clientelismo, lo de los favores, lo del que manda, pues tiene derecho a que él y su familia. Pues hombre, es la mujer del presidente, ¿cómo no le vamos a dar? Esto era como cuando la mujer de Franco iba a Oviedo a las joyerías, cerraban todas para que ella estuviera tranquila, eligiera, tal. Pues esto es parecido, ¿no? Oye, es que es la mujer de Pedro Sánchez, vamos a intentar... Y esa idea también de cleptocracia, de nepotismo, que yo creo que lo tenemos demasiado arraigado e interiorizado, y claro, todavía seguimos arrastrando... Pero claro, si estás al frente de una institución que se llama Instituto de Empresa, ¿eso es lo que trasladas a tus alumnos? ¿Eso es lo que se llevan de tu... Es que esa es la clave, es decir, cuando se trata de empresas privadas, y de hecho se ha visto, según iban avanzando las investigaciones, se iba retirando Telefónica, la otra empresa. ¿Por qué? Porque son conscientes de que se están jugando la reputación. Y la reputación, igual que tardas muchos años en conseguirla, tardas segundos en perderla. Y por eso se han ido retirando. El Instituto de Empresa, pues lo que le puede ocurrir, si no reacciona rápidamente, que ya llega tarde, es que realmente su reputación, como bien dices, de cara a sus futuros alumnos, pues se vea realmente, de alguna manera, perjudicada. Afectada, sí. Bueno, y además es que la verdad es que la familia Sánchez tiene, a veces parece que la mira un tuerto. ¿Por qué? Pues van a ver una fotografía, una imagen de un imán que alegre posaba junto a Pedro en Badajoz. Alegre posaba el hombre ahí. Badajoz siempre parece que es la escena del crimen de algunas cosas, ¿no? Bueno, el imán aquí muy sonriente, Pedro, todo te lo debo, qué bien. Es el líder de la comunidad pues, islámica en Badajoz. Ahora resulta que está investigado, está imputado, como se decía antes, por la Audiencia Nacional por su implicación en una red de financiación de la trama de Al-Qaeda a través de una ONG. O sea, es que el mamoneo de las ONGs en este país es un escándalo. No sé si esta tenía fundraising, ¿no? O si había recogido fondos Bego para ellos o no, pero en cualquier caso, vaya trago. Bueno, pues al final es que como que todo acaba conectándose, ¿verdad? Sí. Este imán yihadista con la capacidad de captar fondos, las universidades, las cátedras, Begoña Gómez, las reuniones con el presidente del gobierno, fotografías con el presidente del gobierno. Ya veremos a ver dónde acaba esto, porque desde luego puede ser ilimitado, puede ser ilimitado. Además, en España las comunidades islámicas tienen que estar en el punto de mira por la fácil radicalización y por, digamos, el dogmatismo que se puede enseñar en las mezquitas, imanes que igual están propagando, digamos, la yihad o la Guerra Santa. Y sobre todo cuando hay ministros en España que dicen que, por ejemplo, el propio 7 de octubre de hace un año tuiteaban que aquello era un acto de resistencia palestina. Y pues, esta señora es ministra del gobierno. O que dicen desde el río hasta el mar, que significa barrer a los judíos, exterminar a los judíos desde el río hasta el mar. Pues hombre, pues ¿qué imagen estamos dando de cara a los posibles socios internacionales? Desde luego. Bueno, y por terminar, el trípode. Una cosa es Pichona, otra cosa es el hermano Azagra y la tercera, el caso Koldo. Bueno, en el caso Koldo hay novedades porque, en primer lugar, me ha dolido mucho leerlo. Ya nos imaginábamos algo así cuando detuvieron a un oficial de la Guardia Civil que trabajaba en la Embajada de Venezuela. Qué curioso todo, ¿eh? Pero que resulta que había desempeñado de no sé qué funciones para Víctor de Aldama y para Koldo García, y por ende para el ministro Ábalos, época Ministerio de Transportes. Hemos conocido en profundidad qué tipo de gestiones eran esas, por la declaración que ha hecho el oficial de la Guardia Civil, imputado en la causa, y bueno, lo mismo les compraba móviles que les aseguraba si la UCO andaba tras sus pasos, o si el teléfono del ministro o del presidente del gobierno estaba intervenido. Bueno, pues este tipo de cosas, naturalmente, el oficial afectado pues las minimiza. Hombre, no, esto no era tan importante. Pero en el fondo lo que revela es que cobraba una cantidad mensual durante una serie de meses y durante una serie de años que termina en la bonita cifra de 88.000 pavos que se llevó de la red por ofrecer algunos servicios. Bueno, pues como eso es un escándalo, habrá que explicarlo, aunque sea que nos duele la afectación que pueda tener el cuerpo, la Guardia Civil en todo ello. Además de eso, ¿en qué situación está Ábalos? En la cuerda floja. Parece que su imputación es bastante inminente,
la causa Koldo y pues que mantiene sus negociaciones. En lo que esta explicación pública ha pedido, el partido le ha pedido alegaciones para decidir si le expulsa definitivamente o le readmite. Nada se sabe aparte de eso. Y luego en la parte oscura, la que no se ve, la que se sabe porque alguien es indiscreto o porque alguien lo ve, ha habido algún encuentro Santos Cerdán con Ábalos, porque a través de Koldo se negociaron cosas después de que el Ministerio, ahora controlado por Óscar Puente, pues hiciera una auditoría letal contra los intereses de Ábalos. Y entonces, bueno, pues parece que se llegó en esas reuniones a un pacto de no agresión, a cambio de cosas. Claro está, ya nos iremos enterando, ¿no? Pero han reconocido en el PSOE que efectivamente se tomaron un café Santos Cerdán y Koldo García, en el que, por cierto, parece que Cerdán le desveló la preocupación que tenía Sánchez con los incendios internos, Paje, Tudanca, ahora el de Madrid, en fin, Barbón, Lambán y los que eran afines a Susana Díaz. Está bien que sientan esa preocupación. Pues sí, sí, sí. De todas formas, las reuniones y los cafés de Ábalos, Santos Cerdán, diputados socialistas se producen a diario en el Congreso. Han bajado mucho el nivel, antes eran en la marisquería. Claro, bueno, en fin, pero lo vemos nosotros allí y en el Congreso y desde luego son conversaciones que no son conversaciones tensas, ni mucho menos, son relajaditas de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo termina ese expediente. Y lo que sí que ha pedido Ábalos es la reincorporación. Bueno, pues nada, ya veremos a ver cómo acaba la historia. Lo sabremos pronto porque le dieron 5 días para tomar una decisión. Ya veremos. Un pacto de no agresión siempre es cuando las dos partes pueden acabar perjudicadas. Y es decir, oye, no vamos a hacernos daño, ¿verdad? O sea, tú no me molestas a mí, yo no te molesto a ti, los dos tenemos cosas. El problema de Ábalos no es que fuera corrupto. Número 2 del PSOE, en ese partido. No era ese el problema. El problema era que era demasiado descarado. Es decir, que pagaba a lo mejor 1.500 euros al día a una señorita de compañía, dejando registros de eso, dejando registros de los mensajes, dejando registros de sus conversaciones. Entonces el propio partido lo tuvo, digamos, que apartar, pero no porque fuera corrupto en el tema de las mascarillas, donde todos intentaron ahí meter la cuchara, eso está clarísimo, o sea, Koldo y todo lo que hay alrededor. Bueno, y eso que afecta, como decía yo, a un oficial de la Guardia Civil, también es para tomar nota. Para tomar nota, porque en el fondo la corrupción socialista nunca ha pasado por encima de cualquier compromiso con determinadas cosas de la sociedad. No digo yo que haya diferentes clases de corrupción y que, por ejemplo, la del PP sea más digna, no, pero distinta sí. Sí, no es lo mismo pues la trama Gürtel, que bueno, que si los actos, que si por aquí, que si por allá, que algo que pues como ha pasado en la historia reciente del PSOE, pues se lleva la pasta de los huérfanos de la Guardia Civil, la del BOE, lo de Filesa, Esquilma al IBEX 35, o al Instituto de Empresa que estamos viendo ahora, o a la Complu, o a quien sea, las empresas del IBEX, que como en este país, es que esto es muy serio. Hay tanta dependencia de las empresas, de las decisiones que toma el IBEX, pues, chico, al final resulta que a estos les es más barato darle 100.000 euros a la señora Begoña que sufrir las consecuencias de no dárselos, ¿no? Una de las cosas que va a quedar para la historia del gobierno de Sánchez, sin duda alguna, es cómo ha ido atacando la reputación de todas y cada una de las instituciones que tenían todavía cierta reputación. Y una de ellas lo está intentando, ha sido con la Guardia Civil, pero también con la Policía Nacional, con el Banco de España ahora también. Es decir, es incansable al desaliento de intentar atacar la reputación de cualquier institución que le pueda hacer un poquito de sombra o contestarle. Y eso va a quedar para la historia, afortunadamente. Lo que pasa es que el daño habrá que ver si se podrá revertir en algún momento. Pero el más perjudicado en la imagen es Marlaska, por ejemplo. Al final, una víctima del terrorismo no le da la mano y ya está. Oye, yo no te doy la mano a este tipejo, no le quiero dar la mano. Pero un general de la Guardia Civil, un capitán, le tiene que saludar. No puede hacer otra cosa, porque manda su propio cargo, ¿no? Pero cuando Marlaska no esté, a ver si de alguna manera pues, se vuelve a regenerar. Sí, pero porque la Guardia Civil y el PSOE siempre se han llevado fenomenal, ¿eh? Desde tiempos de
de los de Roldán, General Llaneras y todos aquellos condenados por el caso aquel. Pero es que luego hemos visto en la pandemia, mucho más recientemente, como un general de la Guardia Civil, con los entorchados y las medallas, salía allí y decía que la Guardia Civil ya estaba localizando los elementos críticos que cuestionaban al gobierno en las redes sociales. Sí, pero también hay contestación también, porque por ejemplo el caso Pérez de los Cobos, claro, eso también, ojo, cuidado con el tema, y el tema de Sánchez Corbí lo mismo, o sea que también en la Guardia Civil también esto de el honor es su divisa, algunos sí lo llevan hasta el final y eso puede incluso plantear muchos problemas a ministros y a gobiernos. Sí, ojalá sea así. Bueno, por cierto que se nos queda atrás el escándalo Cuerpo que llegaba con un perfil de técnico, así como medio acomplejado, yo no sé dónde ponerme, fue a la toma de posesión con unos zapatos deportivos, en fin, el de Contracté, ¿verdad? Bueno, pues resulta que tiene unos modales que peor que el Ábalos más crudo, ¿eh? Llama a una consejera del Banco de España que había sido la jefa de gabinete de Nadia Calviño, o sea que se conocían perfectamente porque él era director del Tesoro y ella jefa de gabinete, y estos se reunían pues al menos una vez al día, si no más. Y horas de reuniones. Bueno, pues la llama a su despacho de que se note quién manda, del Ministerio de Economía, con los relojes fantásticos y los tapices de Goya, y le dice, mira, ¿sabes qué te digo? Que evacúa, deja el sitio que tengo que colocar a uno que me conviene más. En un sitio, el Banco de España, donde hay una ley de independencia que garantiza que allí pues, el gobierno no puede meter mano como si eso fuera cortijo. Eso que lo hagan, no sé, en Adif, bueno, pero en el Banco de España. Y eso, y ahí va la pregunta, ¿es señal de que este gobierno está en las últimas? Que alguien se resista, como es el caso de esta mujer, que la apoye el actual gobernador que fue ministro hasta antes de ayer, el tal Escrivá. ¿Eso es signo de que ahora se puede plantar cara? ¿Qué os parece? Pues es que no lo sé. ¿Se puede plantar cara al gobierno? Sí, el gobierno es muy débil en el Congreso. El gobierno tiene una mayoría paupérrima porque depende de los 7 votos de Junts y tal. Pero es que esto de hacer hueco a Bildu, al PNV, esto que lo plantaba Pablo Iglesias cuando decía que Bildu debería entrar en la dirección del Estado. Debería entrar en las instituciones. Y claro, la única diferencia entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez es que Pablo Iglesias tiene unas ideas equivocadas, pero cree en ellas, y Pedro Sánchez no cree en nada, pero si tiene que meter a Bildu en las instituciones, o sea, en la dirección del Estado, como decía Pablo Iglesias, lo va a hacer. Lo que pasa es que la debilidad del gobierno, esa que vemos, porque tiene que estar siempre negociando con todo el mundo, pues a lo mejor también se refleja internamente, aunque quieran disimularlo, y a lo mejor están también en sus peleitas internas, y eso puede ser una señal. Sí, bueno, no está claro que sea lo de Bildu y el PNV, porque parece que hay algún problema con el hijo de Bacigalupo, el marido de Teresa Rivera, que como está en la Comisión de Competencia aquí, de Mercados y de la Competencia, pues no queda muy bien que ella sea la comisaria europea de la competencia, y ahí podrían tener problemas, y a lo mejor hay que ir a buscar al soldado Ryan. ¿Me comprenden? En términos socialistas se entiende enseguida. No tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a estos dos caballeros su presencia aquí, sus opiniones, y a ustedes les invite a ver El Día en 30 minutos. Nuestra generación termina muchas conversaciones con «eran otros tiempos». Pero en realidad, el mundo no ha cambiado tanto. Lo mueven las mismas cosas. Solo que ahora es la tecnología la que nos reconecta con lo que siempre nos ha hecho felices. Fundación Telefónica lanza Reconectados, un programa gratuito para la formación digital de personas mayores. Porque la tecnología no tiene edad. ¿Qué, hija? Otra vez no pasa nada, ¿no? No, papá, esta vez sí que pasa. Pero tranquilo, que ya estoy en buenas manos. Adeslas, lo importante es escucharte. Y ahora hasta 4 meses gratis.
¿Tiene usted problemas legales? En Durán y Durán Abogados le van a dar la solución que necesite. Miguel Durán y su amplio y profesional equipo de abogados pueden resolverle dudas, defenderle frente a demandas y denuncias de cualquier clase, asesorarle en todo tipo de contrataciones y hacérselo todo más fácil y sencillo. El trato que usted va a recibir será el mejor, el más cercano y atento a sus problemas. Siempre trabajan con presupuesto cerrado de antemano y con honorarios justos y equilibrados. No lo dude, los problemas legales son mucho más llevaderos si acude a Durán y Durán Abogados. Cuando descubres O2 y ves que sus tarifas han vuelto a mejorar, sientes la tranquilidad de haber elegido bien. O2, respira. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Redenger, la alternativa al trasplante capilar. Toma 2 cápsulas diarias de nuestros suplementos con el estómago lleno. Aplicar un mínimo de 3 veces a la semana nuestro revolucionario Serum Forte de forma generosa. Después de cuidar el cabello, evita lavarlo con champús tradicionales, repletos de sulfatos, parabenos y derivados del petróleo. Nuestro exclusivo champú Redenger contiene ingredientes beneficiosos para tu pelo. Disponible en parafarmacias de El Corte Inglés. Redenger, la alternativa al trasplante capilar. Somos más de 48 millones de españoles y somos muchos los que pensamos diferente a lo que vemos. ¿Te imaginas poder decir lo que piensas sin tapujos? Y escucharlo, no se pierda. Digo lo que pienso. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único. Es más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato, muy importante para tu organismo. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, aptos para diabéticos. Más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Morán Ópticos, tu óptica familiar de confianza. Con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas, ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología. Cuidamos de tu salud visual y auditiva. Además, cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición. Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza. Te esperamos. Hoy, en Recomendaciones por España, les presentamos Sabores Sierra de Madrid. Nació del cariño hacia la tradición familiar y la elaboración artesanal del embutido, cuyas materias primas son el cerdo ibérico, ciervo, corzo, jabalí y la mejor ternera IGP de la Sierra de Guadarrama. Todos sus embutidos están elaborados con las mejores piezas de la pierna y paleta, en su mayoría sin gluten, sin lactosa y 100% natural. En marzo de 2023, su chorizo de ternera IGP Sierra de Guadarrama ha sido galardonado con el primer premio al mejor chorizo del mundo en categoría especial y su chorizo de cerdo ibérico con el tercer premio. Sabores Sierra de Madrid, del campo a tu mesa. Es una recomendación del Toro Televisión. ¿Gastas mucho en electricidad? Ahorra todo lo que quieras en tu factura de la luz con el autoconsumo remoto de Comunidad Solar. Te presentamos algo revolucionario, el autoconsumo remoto. Compra sus paneles solares en remoto y la energía que generen te la suministramos a 0 euros durante sus 30 años de vida. Has oído bien, tu energía a 0 euros durante 30 años. Es increíble, pero miles de miembros de Comunidad Solar pagan 0 euros por la electricidad. Compra ahora tus paneles remotos en comunidadsolar.es y súmate a la independencia energética. El día en 30 minutos. Pedro Sánchez, si alguien tenía alguna duda,
está moviendo todas las cartas para favorecer a 44 etarras y que puedan ser excarcelados más bien pronto que tarde. Hoy no ha dudado el presidente del gobierno en mentir en el hemiciclo, diciendo que no va a haber rebajas de condena. ¿Cómo que no va a haber rebajas de condena? Presidente del gobierno, pero sí es muy evidente. Si tomamos, por ejemplo, el caso de Chapote, con la aplicación de esta enmienda introducida por la espalda y que va a ser aprobada el día 14, ¿se va a ir antes o no de la cárcel que antes de la aplicación de la enmienda? Se va a ir antes, ¿verdad? Luego sí hay un recorte de las condenas impuestas a estos tipos, que en el caso de las impuestas en España se debieron a los crímenes más horribles y más repugnantes. Pedro Sánchez no solo sigue adelante con lo que muchos ya llaman la enmienda Chapote, sino que se recrea en los errores de la oposición. Pedro Sánchez llega incluso a deslizar que el Partido Popular sabía las consecuencias y aún así algo hizo que cambiara de opinión. Habla de incompetencia, mientras que Feijóo dice que un error no es lo mismo que la bajeza moral del presidente. No hay rebaja de condenas. Lo que se hace es tener en cuenta los años que los presos ya han cumplido en cárceles en el extranjero conforme al derecho europeo. Y ustedes lo saben y por eso votaron a favor de este proyecto de ley. Yo no sé si ustedes no sabían lo que votaban o sabían lo que votaban, pero viendo la reacción pues nos echan la culpa al resto. La pregunta es, ¿qué le decepciona más a sus votantes? ¿Su hipocresía o su incompetencia? Como el que ya se queda sin argumentos, Alberto Núñez Feijóo exigía hoy a Sánchez, muy airado, retirar la ley que rebaja las penas a los etarras o quédese usted con el aplauso de Chapote. El líder del PP acusa a Sánchez de haber dejado en el desamparo a las víctimas del terrorismo y le recuerda que aún le quedan 5 días, si acaso, por delante para rectificar esta norma. Si no retiran ley, ya pueden disfrutar de esta victoria miserable, pero no vuelvan a dar lecciones. Ahí se quedan para siempre, con el aplauso de Otegi, de Chapote y de los demás. Quédenselo, señoría. Quédense ese aplauso y esos 6 votos. Lo dije en la sesión de investidura y lo mantengo. Señor Sánchez, se lo dije en su investidura. Todo es un inmenso error y ahí están los resultados. Pero claro, ¿a usted qué más le da? La oposición en la Cámara ha brindado un caluroso aplauso a María del Mar Blanco, a la hermana del fallecido del Partido Popular en un atentado terrorista, que desairaba al pasar frente a él a Sánchez y que antes lo había hecho con el propio Marlaska. Y sigue habiendo mucho estupor en las filas del Partido Popular y de Vox por ese error que se les pasó y que va a desencadenar esas posibles excarcelaciones en los próximos meses. Hoy 3 de esos cargos del Partido Popular y 1 de Vox han puesto su cargo a disposición del partido, pero ambas formaciones lo han descartado. La crisis interna dentro del PP se aviva por momentos después del error de la formación de votar a favor de beneficiar la hoja de ruta de presos etarras en el Congreso. El grupo parlamentario ha descartado por el momento tomar medidas disciplinarias, pero altos dirigentes siguen exigiendo dimisiones. Miguel Tellado, por el momento, se resiste a cesar a los 3 ponentes que firmaron la reforma de la ley y que han puesto a disposición del partido sus cargos. Lo mismo ha sucedido entre las filas de Vox. Su ponente, Emilio del Valle, ha puesto su cargo a disposición del partido, pero el grupo parlamentario ha agradecido su gesto y ha rechazado su dimisión. Para tratar el error, según Feijóo, injustificable, la formación se reunió ayer con todos sus diputados y envió un mensaje a toda su militancia en el que responsabiliza al Gobierno y a Bildu de poner en la calle a 44 etarras. La viuda del fiscal Luis Portero también ha acusado al presidente de arropar a ETA y mercadear con presos para aferrarse al poder. El Partido Socialista sigue traicionando a todas las víctimas del terrorismo, porque para Pedro Sánchez lo primero es él. La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, se encontró ayer en un cara a cara con Fernando Grande Marlaska y además de negarle el saludo, le reprochó que el Gobierno no tiene vergüenza. El ministro vino hacia mí a saludarme y me dijo, Maite, da un beso. Y digo, no le doy un beso. Y está bien de mentirnos
ya está bien de tomarnos el pelo y bueno, realmente estaba indignada. Este gobierno está haciendo, como digo, todas las políticas están orientadas a beneficiar a los presos de ETA. Incluso Felipe VI se ha manifestado al respecto, quien ha definido a las víctimas del terrorismo como un faro ético para la sociedad. Your commitment to freedom and human solidarity is an ethical beacon for all societies. Volvemos a hablar del bochorno por los favores a los etarras en cumplimiento de penas en las cárceles españolas. El gobierno acredita, eso sí, una gran capacidad para el engaño, del primero al último de los ministros. Hoy le tocaba a su jefe, al presidente, a Pedro Sánchez, quien afirmaba que no hay rebajas de condenas. Y eso sencillamente no es verdad. Si los etarras salen a la calle en unos meses es porque les suman el cumplimiento en Francia de otros delitos. Se les está rebajando, por tanto, el tiempo de condena efectiva por aquello por lo que fueron condenados en España. Pregúntense ustedes, si uno que fue condenado por asesinatos varios en España sale un día antes de cuando estipula su condena, gracias a estas medidas truculentas introducidas por la puerta de atrás, sea por Sumar o sea por Bildu, da igual, ¿se va a producir una rebaja efectiva de su condena, sí o no? Pues en ello radica la mentira del descarado Sánchez, que vino precedida ayer por la de la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, de la que ya hablamos aquí, escudándose de forma indebida en un dictamen del Consejo de Estado que nada tiene que ver con la enmienda esta en cuestión de Sumar, Bildu y el PSOE, que beneficia a los etarras. Y el inefable Pachi López, que reitera hoy en el hemiciclo la mentira de ayer, pero en formato más solemne. Dice el jurista de Portugalete, Simplicius Simplicissimus, el hombre que se columpia en el mismo argumento groseramente falso. Dice Pachi que se trata de dos condenas por el mismo delito. Y claro que no cabe discutir que se suma lo cumplido en Francia a lo cumplido aquí. Y si eso adelanta su excarcelación, pues mira, buena suerte para ellos. No es verdad. Los etarras cumplieron en Francia por delitos de asociación de malhechores, lo que aquí se llamaría pertenencia a banda armada. Y un delito distinto, muy diferente en su gravedad, en sus condenas y todo, es que te acusen de varios asesinatos. Y eso es lo que ocurre y por eso no es correcto añadir lo cumplido en Francia con lo que ahora les quede de prisión en España. Bueno, y aunque el tema ETA ha monopolizado hoy esa sesión de control al Gobierno, lo cierto es que el presidente comparecía para explicar sus últimas novedades en materia migratoria. Lo que ha dejado muy claro Pedro Sánchez es los vacíos que hay en esta cuestión en el Gobierno. Por una parte, él hablaba de agilizar los procesos de tramitaciones de los inmigrantes que ya se encuentran en España, pero por otra parte mandaba reforzar las fronteras de la Unión Europea. Por cierto, que también dio varios datos falsos en lo que se refiere a la inmigración en Grecia y en Italia. Contradictorio, pero también errático, se ha mostrado Sánchez en la sesión de control a su gobierno. La inmigración era el centro del debate y lejos de hablar de Canarias o de la falta de acuerdo para reformar la ley de extranjería, Sánchez sigue con soflamas. Y el tercer desafío que plantean las migraciones es la desinformación. Criticando a los que alientan al miedo y a la que acusa de desinformación. Existe un ejército de tabloides digitales, de opinadores, de bots, entregados a crear un flujo constante de mentiras sobre los extranjeros, como que los migrantes cobran cheques o comen perros y gatos. Parece burdo. Una referencia, cierto, al más puro estilo trampista. En Springfield, la gente que entró se está comiendo a los perros, se están comiendo a los gatos, están comiendo a las mascotas de la gente que vive allí. Y esto es lo que está pasando en nuestro país y es una vergüenza. Lo cierto es que Sánchez sigue amparándose en los datos que le son de su agrado. En 10 años, el 94% de los migrantes que han venido a nuestro país han venido de forma legal y regular. Solamente un 6% lo hizo de forma irregular, cruzando el mar. Obviando que desde su gira africana a finales del mes de agosto, donde pidió mano de obra a Mauritania, Gambia y Senegal, los irregulares se han incrementado en un 35% hasta día de hoy. El verdadero efecto llamada es nuestra prosperidad, señorías. El socialista no ha dudado tampoco en hacer de la tribuna su nuevo medio para esparcir mentiras. Conviene además tener claro que estos picos son comunes.
a otras rutas de entrada en Europa. En Grecia y en Italia, las llegadas irregulares se duplicaron en el año 2023. Y estos picos, además, tampoco son mayores a otros que se han producido en el pasado reciente en nuestro país. Dejando de lado el dato de que Italia ha reducido las llegadas de ilegales en casi un 70%, por ejemplo, a través de las costas de Túnez. La madeja de la familia Sánchez sigue engordando y tomando más y más volumen. Hoy hemos sabido que el presidente Sánchez, cuando era secretario general del PSOE, al poco de llegar al cargo, empezó a tener contactos con el rector y con el vicepresidente del Instituto de Empresa. ¿Para qué? Pues para que acabaran fichando a Begoña Gómez como directora del Africa Center, que era un proyecto del Instituto de Empresa. Algunos de los directivos del Instituto de Empresa que ha pasado por el juzgado ya declaró en otro momento que es que aquí, si no hubiera sido la mujer de quien era, pues desde luego no hubiera sido contratada. Y luego está lo del hermano David Azagra, que hoy hemos conocido que la juez del caso está Ketrina, porque ha descubierto que hay zonas oscuras en su correo electrónico, zonas que no le han sido facilitadas por la Diputación de Badajoz. Para Moncloa, el archivo del caso Begoña esté cerca, lo cierto es que hay informaciones que cada vez alejan más esta posibilidad. El Confidencial trae de nuevo al Instituto Empresa a la lista de instituciones sospechosas para el juez Peinado y por cuyo juzgado ya han pasado varios altos directivos. Lo novedoso de la entidad ahora es que varios responsables del IE se reunieron con Pedro Sánchez poco antes de que Begoña Gómez fuese contratada para ser directora del Africa Center. Se trata del vicepresidente de la entidad, Juan José Güemes, y su rector, Salvador Carmona. Dicen fuentes del instituto que el encuentro fue en octubre del año 2017 y que entonces el socialista no era más que un político que había perdido las primarias dentro de su partido. La versión oficial es que se llegó a la mujer del presidente tras un largo proceso de selección. Begoña Gómez fue contratada en agosto de 2018, semanas después de que su marido se colocara como líder de los socialistas y un mes más tarde como presidente del gobierno de España. Mientras las pesquisas sobre su esposa siguen su curso, sobre su hermano también lo hacen en paralelo. La juez que investiga a David Sánchez, apodado David Azagra, por presuntos delitos contra la hacienda pública y la seguridad social, entre otros, ha pedido de manera expresa a la Diputación de Badajoz que colabore en la causa, sobre todo tras haber detectado tras los informes de la UCO que hay espacios de tiempo dentro del correo electrónico del investigado que no tienen ningún tipo de contenido. La audiencia extremeña, además, ha respaldado de hecho a la propia magistrada. Dicen que no ha hecho ninguna investigación prospectiva sobre el hermano del presidente. Y sobre el caso, insisten, hay una necesidad de concreción. Y cambios importantes en Vox. Rocío Monasterio dejará de ser la presidenta de la formación aquí en Madrid. Sí mantendrá su cargo como portavoz en la Asamblea de Madrid. A los mandos del partido le va a sustituir a partir de ahora José Antonio Fuster, que hasta este momento era el portavoz nacional de la formación. Según explica el partido, este cambio se debe a que no había sido renovado este cargo desde el año 2020. Bueno, y en la página de tribunales, novedades también sobre el caso Koldo. Según revela hoy El Español, el secretario de organización del partido, Santos Cerdán, llamó a Koldo justo después de que se hiciera público esa auditoría interna sobre lo que pasó en transportes durante la pandemia y que hizo precisamente que Ábalos rompiese con esa disciplina de voto en el Congreso. Lo que ambos pactaron en una llamada telefónica fue un pacto de no agresión, es decir, que no se filtrara información sensible del PSOE ni por parte de Ábalos ni por parte de Koldo. Y además la UCO habría confirmado que el comandante de la Guardia Civil imputado en esta trama habría estado cobrando a cambio de datos y de teléfonos seguros. En una información que publica hoy ABC, Rubén Villalba habría recibido la petición de que chequeara si el presidente del gobierno y el propio Ábalos tenían los teléfonos pinchados. Villalba recibió unos pagos de 2.000 euros que enmascaraba después pagando en efectivo a otros compañeros que después le hacían transferencias. Y en la página económica, primer problema político para Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, al descubrirse que pidió a una consejera del Banco de España que cesara de su cargo porque él tenía que colocar a alguien en su lugar. Hasta este momento hay dos opciones que se barajan. La primera, que eso se hiciera para dejar ese lugar a expensas de unas necesidades técnicas con el PNV o con Bildu,
y la segunda de otros que piensan que se trata de una dificultad que tiene Teresa Rivera, vicepresidenta de la Comisión y, como saben, ex vicepresidenta del Gobierno, porque le asignaron el área de competencia y resulta que su marido trabaja en España en la Comisión de los Mercados y de la Competencia. Y este cambio hacia el Banco de España podría ser la solución a ese inconveniente que tiene Rivera. Y en la página internacional, Kamala Harris vuelve a cerrar filas con su predecesor, con Joe Biden. En una nueva entrevista, esta vez en la cadena ABC, dice que si tuviera que cambiar algo de lo que hizo Biden durante su presidencia, no movería un ápice. Bien, ¿habrías hecho algo distinto que el presidente Biden en los últimos 4 años? No se me viene nada a la cabeza. He sido parte de la mayoría de las decisiones. El presidente norteamericano Joe Biden ha dicho, eso sí, en privado, que Benjamín Netanyahu es un hijo de perra y un maldito mentiroso. Parece que las iras de Biden se relacionan, según fuentes políticas estadounidenses, con que los últimos grandes golpes israelíes, tanto contra Irán como contra el Líbano, no fueron ni adelantados ni consultados a Washington. Así es que en la Casa Blanca se han enterado cuando estaban prácticamente ocurriendo. Y atención a esta información que publica hoy The Wall Street Journal. Según fuentes de inteligencia árabes, el nuevo líder de Hamas, llamado Yahya Sinwar, no descartaría volver a llevar a cabo ataques suicidas contra Israel. Esta persona, que releva a Ismail Haniyeh, que fue asesinado el pasado mes de julio por manos de Israel, fue uno de los cerebros de los ataques del 7 de octubre contra Israel. Y Pedro Sánchez, de forma muy pomposa, anunciaba una nueva ley de familia hoy en el Congreso con un plan de estímulo de la natalidad, dice, en España, porque está en un infierno demográfico, como suelen decir los demógrafos. Casualmente, cuando hoy en las encuestas aparecían datos que explican de una manera muy clara cuál es el factor determinante por el que las parejas no quieren tener el número de hijos que a lo mejor tenían pensado, y no es otra cosa que la falta de recursos económicos. Ese es el primer factor que desincentiva a las parejas para aumentar su descendencia. Bueno, y estamos muy pendientes en el día de hoy del panorama meteorológico, tanto en España como en Estados Unidos. Aquí en nuestro país, la borrasca Kirk nos ha dejado imágenes tan impresionantes como esta que van a ver a continuación. Bueno, el temporal, lo cierto es que ha dejado carreteras totalmente inundadas, han tenido que suspenderse varios aviones. Ha habido un pequeño incidente mientras aterrizaba uno de esos aviones en el aeropuerto de Bilbao. Se trata de rachas de viento de más de 200 kilómetros por hora que han puesto en alerta, ojo, a más de 6 comunidades. Bueno, y de Galicia nos vamos a ir a la Florida, que vive momentos muy intensos porque el huracán Milton va a cruzar la península desde el Caribe hacia el Atlántico. Se espera que su mayor incidencia la tenga en la zona de la ciudad de Tampa. Es un huracán calificado en la categoría entre el 4 y el 5. No se sabe muy bien con qué intensidad tocará tierra y a partir de ahí previsiblemente se irá frenando, y está siendo considerado el peor del siglo en esa zona. Mantiene vientos superiores a 260 kilómetros por hora y han tenido que evacuar las zonas previsiblemente más afectadas, aunque nunca se sabe. Hay unos 3 millones de habitantes de la península de Florida desplazados, y se calcula que cuando dentro de unas horas impacte el huracán sobre el suelo, sobre la tierra, sean ya cerca de 5 millones los habitantes de Florida que hayan tenido que abandonar precipitadamente sus hogares. Bueno, y los koalas son unos animales preciosos, pero a veces también dan sustos. Efectivamente, esta es la imagen tan simpática que nos llega hoy de Sydney, cuando un koala se cuela en el andén de la ciudad, en uno de los andenes del metro. Esto obligó a todos los convoyes allí presentes a reducir la velocidad y a los policías a llevar a cabo una persecución hasta que lograron hacerse con el animal, que ha sido devuelto a un lugar más seguro. Ya sabemos que los koalas escasean ahí en Australia. Sí, sí. Bueno, pues hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos. No sueñen con los koalas y háganlo con la señal del Toro Televisión. Y les dejamos con Sandrómico, como cada noche. Hasta mañana.